Muchos compran propiedades al precio del mercado, otros buscan propiedades baratas para arreglar, pero hay un tercer camino que casi no se explica bien: comprar el lote, construir bien y crear equity desde el día 1. Y esto hace parte de algo más grande, un sistema que utilizo para construir patrimonio en real estate, el CRE: construir, rentar y escalar. No es una sola inversión, es una forma estructurada de crecer en el tiempo, porque no se trata solo de comprar una propiedad, sino de entender cómo la creas, cómo la haces producir y cómo usas eso para seguir creciendo. Y en este video quiero enfocarme en la primera parte: construir. Ahora, ¿qué es realmente construir? Aquí es donde muchos inversionistas se equivocan. Piensan que construir es simplemente levantar una casa, pero en realidad construir es armar una inversión completa desde el inicio. Y eso empieza mucho antes de la obra. Y toda esta parte de construcción, todo empieza con el lote. Tienes que asegurarte que sea construible, entender qué puedes hacer ahí, revisar la zonificación, los costos ocultos, las restricciones, cosas de las que ya hemos hablado. Porque si fallas en el lote, todo lo demás se comienza a desordenar. Y de hecho, ya tenemos un video en el canal donde te explico esto en detalle. No compres un lote en Florida sin ver esto. Si estás en esta etapa, te recomiendo verlo porque ahí profundizo en todo lo que tienes que revisar antes de comprar. Y después viene algo que muchas personas no lo hacen bien: el due diligence o periodo de diligencia completo. No entrar con suposiciones, sino con claridad. ¿Cuánto te va a costar? ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿Y cómo se ve el proyecto ya terminado? Y aquí entra algo que es muy clave: definir el objetivo desde el inicio. ¿Este proyecto va a ser para vender o va a ser para rentar? ¿Qué precio debería rentarse? ¿Qué números necesito para que el proyecto funcione? Porque si no tienes eso claro desde el principio, vas tomando decisiones en el camino sin una dirección correcta. Luego viene una de las decisiones más importantes: escoger bien el contratista. No necesitas solo alguien que construya, necesitas alguien que entienda que esto es una inversión, que controle costos, que respete los tiempos y que mantenga calidad. Porque si el proyecto se te va en tiempo, se te va en dinero. Y esto afecta directamente todo tu retorno. Y luego aquí es donde muchos proyectos fallan. No diseñan pensando en renta. Construyen algo que les gusta o algo que se ve bien, pero no necesariamente lo que el mercado paga. Y entonces la propiedad no se renta bien o se renta por debajo de lo esperado. Por eso, desde el inicio tienes que pensar: ¿quién va a vivir aquí? ¿Cuál es el perfil de ese inquilino? ¿Cuánto puede pagar? ¿Y qué tipo de producto necesita? Porque si el diseño no valida la renta, esta la tenemos que ajustar. Aquí no se trata de gusto, se trata de cuáles son los números perfectos para el proyecto. Y ahora te explico esta parte porque esto es lo que hace que este modelo sea tan poderoso. Te doy un ejemplo simple. Compras un lote, te cuesta $30,000, la construcción te sale en unos $210,000, estás con $240,000 con un proyecto completo. Pero cuando este producto sale al mercado, ya vale $280,000. Ahí tienes $40,000 de equity creados desde el día número 1. No porque el mercado subió, sino porque estructuraste bien la inversión y ya tienes un equity importante. Bueno, y aquí cabe mencionar algo que también es muy importante. Cuando hablamos de construir, no siempre es desde cero. También puede ser comprar una propiedad, renovarla, mejorarla, reposicionarla en el mercado y llevarla a su mejor uso. Porque la lógica es exactamente la misma. Compras bien, inviertes bien y creas valor sobre esa propiedad. Todo esto tiene una base: conocer tus números antes de empezar, no después. Tiene que ser antes, que todo esté con claridad, porque construir sin claridad financiera no es invertir, es apostar. Y también entender que esto no es inmediato, no es un juego de días, es un proceso. Pero cuando lo haces bien, no solo estás construyendo una propiedad, estás construyendo una base sólida para crear patrimonio en el tiempo. Y esto es clave para este proceso. Pero construir bien es solo la primera parte, porque ahora viene lo más importante: hacer que esa propiedad realmente funcione como una inversión, cómo rentarla bien, cómo estructurar el ingreso y cómo asegurarte de que el modelo se sostenga con el tiempo. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente video: rentar. Y si todavía no has visto la introducción al sistema CRE, te lo dejo aquí en el canal porque ahí explico cómo encajan todas estas piezas dentro de una estructura completa. Y si quieres aprender real estate desde la construcción y no desde la improvisación, te invito a suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo.